Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre los niveles tróficos. Las interacciones que se establecen entre los organismos de un ecosistema están destinadas a la obtención de alimento y eso se llama relaciones tróficas, ¿ya? En un ecosistema vamos a encontrar organismos que generan su propio alimento y otros que capturan o cazan su alimento. ¿Ya? En función a cómo obtienen su alimento, vamos a clasificar los organismos en los siguientes niveles. Primero, vamos a comenzar con los productores. Los productores son todos aquellos organismos autótrofos capaces de fabricar su propio alimento. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser productores? Van a ser las plantas. ¿Por qué? Porque a través del proceso de fotosíntesis, ellos generan su propio alimento, que es la glucosa, ¿ya? Luego vamos a tener a los consumidores, ¿ya? Los consumidores van a ser organismos heterótrofos, es lo que quiere decir que ellos cazan su alimento, ¿ya? No son capaces de producirlo. Y acá tenemos distintos tipos de consumidores. Vamos a partir con los consumidores primarios. Los consumidores primarios son los herbívoros, son aquellos que se alimentan de los productores, ¿ya? Por lo tanto, los consumidores primarios se van a alimentar principalmente de vegetales, ¿ya? Por lo tanto serían los herbívoros. Luego tenemos los consumidores secundarios, que van a ser los carnívoros que se alimenten de los herbívoros, ¿ya? Por eso se llaman consumidores secundarios. Y por último tenemos los consumidores terciarios, que son aquellos depredadores que se van a alimentar de los consumidores secundarios, ¿ya? Y así sucesivamente pueden haber consumidores cuaternarios que se van a alimentar de los terciarios. Dentro de esta clasificación también tenemos los descomponedores. ¿Quiénes van a ser los descomponedores? Son organismos heterótrofos que se alimentan de restos y desechos en descomposición. ¿Qué organismos son? Hongos y bacterias, solamente ellos, hongos y bacterias. ¿Y cuál es la función? Su función es desintegrar esta materia orgánica para que vuelva al suelo y ser utilizada nuevamente como abono, ¿ya? Entonces, en base a eso yo les puse ahí varios organismos que ustedes van a tener que clasificar si es que son productores, si es que son consumidores o si es que son descomponedores. Ahora, en relación a esta interacción que se produce entre los seres vivos, nosotros podemos hablar sobre cadenas y redes tróficas. Hay una pequeña diferencia entre ellas. La cadena va a ser una secuencia lineal mostrando quién se alimenta de quién. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos el fitoplancton, que es un vegetal, que el zooplancton se alimenta de él, el pez mosca se alimenta del zooplancton y la garza se alimenta del pez mosquito, ¿ya? Por lo tanto, es una secuencia lineal desde que está el productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Tenemos aquí otro ejemplo de cadena trófica. Tenemos nuevamente el fitoplancton, tenemos los moluscos y tenemos la garza. Aquí en este caso este sería el productor, este sería el consumidor primario y este sería el consumidor secundario. Por lo tanto, todos estos ejemplos que ustedes ven que son líneas corresponden a cadenas tróficas. La otra que muestro acá es una red trófica. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en la red, si ustedes se dan cuenta, ya no es lineal, pero sí muestra todas las interacciones de estos seres vivos. ¿Quiénes son todas las opciones de quiénes se pueden alimentar de quién? Por lo tanto, si tenemos acá el fitoplancton, veo que el zooplancton se puede alimentar de él, pero también se pueden alimentar de los moluscos. Si me fijo aquí en el zooplancton, veo que el pez mosquito se alimenta de él y la garza a su vez se alimenta del pez mosquito. Y la garza también se puede alimentar de los moluscos y también se puede alimentar de la carpa y también se puede alimentar de este cangrejo, ¿ya? Y acá también muestro, este sería el productor, la alga,
la carpa se alimenta de esta alga y la garza se alimenta de la carpa, ¿ya? Por lo tanto, son todas las mezclas, todas las interacciones de quién se puede comer a quién, ¿ya? Por eso se llama red, ya no es lineal, ya no es una cadena, sino que son todas las interacciones que se producen entre los distintos niveles tróficos, ¿ya? Y aquí vienen algunos ejemplos como para que ustedes practiquen sobre tanto las cadenas como las redes tróficas. Para pasar a hablar sobre el alimento. El alimento es una fuente de materia y energía para todos los seres vivos, ¿ya? Sin el alimento nosotros no crecemos y tampoco vamos a tener energía para realizar nuestras actividades diarias, ¿ya? Entonces dice ahí, está constituido por moléculas orgánicas que tienen dos características principales. Sirven para construir y reparar los cuerpos de los seres vivos y además entregan energía química que es utilizada por las células, ¿ya? Así pues, los seres vivos destinan parte del alimento al crecimiento y al mantenimiento de su cuerpo, mientras que el resto se determina o se deja para la obtención de energía. En los ecosistemas, el flujo de materia y energía es sumamente fundamental para lo que es el traspaso de alimento de un organismo a otro. Y aquí también quedan algunas actividades para que ustedes puedan realizar. Ahora, en cuanto al valor energético, nosotros tenemos 3 nutrientes que son fundamentales que nos entregan energía, ¿ya? Tenemos por un lado los carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas o también llamadas lípidos y las proteínas que se encuentran principalmente en las carnes, ¿ya? Vamos a dejar en este apartado del valor energético a las vitaminas, las sales minerales y el agua. ¿Por qué? Porque ellas no nos aportan valor energético. Entonces, los carbohidratos son aquellos que nos van a entregar energía en forma inmediata, ¿ya? O sea, yo lo voy a consumir, inmediato mi cuerpo lo va a asimilar y la va a utilizar, ¿ya? Los lípidos o las grasas son energía de reserva. ¿Por qué? Porque se acumulan en algunas zonas de nuestro cuerpo y se acumulan como grasa. Esas son las últimas en utilizar y solamente se utilizan en casos de emergencia, ¿ya? Y tenemos también las proteínas que también son una fuente de energía, aunque su principal función es ayudar a la construcción de tejidos de nuestro organismo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todos ellos, o sea, carbohidratos y las proteínas tienen 4 kilocalorías por gramo de energía. Y las grasas, si ustedes se dan cuenta, son los que tienen aún mayor cantidad, son 9 kilocalorías por gramo, ¿ya? Entonces, en base a eso yo les pongo aquí ejemplos de alimentos. ¿Para qué? Para que ustedes calculen cuánta es la cantidad de energía que aportan 32 gramos en todos estos alimentos. Tenemos ahí zumo de piña o jugo de piña, aperitivo de patata, que son papas fritas o nachos. Tenemos ahí una bebida carbonatada, que puede ser una Coca-Cola, y tenemos acá un yogur. Entonces, les explico cómo se realiza para que no se compliquen. Aquí yo hice el mismo ejemplo tomando en cuenta los datos del jugo o zumo de piña. Entonces, me dicen que las grasas valen 0,1. Entonces, 0,1 lo coloco ahí. Lo multiplico por 9. ¿Por qué? Porque las grasas en la tabla anterior me dicen que aportan 9 kilocalorías por gramo. Y por eso lo multiplico por 9. Entonces 0,1 por 9 son 0,9. Hidrato de carbono, en el ejemplo me dicen que son 10,6 y lo multiplico por 4, que ese es el valor energético de los carbohidratos, lo que me da un total de 42,4. Y luego tomo las proteínas, me dicen que las proteínas tienen un valor de 0,4 y lo multiplico nuevamente por 4. Recuerden que hidratos de carbono y proteínas tienen el mismo valor energético que es 4. Entonces, ¿qué hago ahora?
Sumo estos tres totales, lo que me va a dar como un resultado de 44,9. Pero me piden saber cuánto me aportan en 32 gramos. Entonces digo que el 44,9, que es el valor que obtuve de acá, corresponden al 100% o corresponden a 100 gramos. Y me pregunto cuánto equivalen los 32 gramos. Entonces realizo una regla de 3. El 32 lo multiplico por el 44,9, lo que me va a dar un total de 1436,8, y eso lo divido por el 100. Por lo tanto, me va a aportar 14,37 kilocalorías. ¿Ya? Y ahí ustedes responden las preguntas que ahí les dejé el ejemplo para que puedan hacer las otras de igual forma. Espero que les haya quedado claro. Les dejo aquí las indicaciones como todas las semanas. Si tienen alguna duda o consulta, no tengan ninguna duda en poder realizarla. Que les vaya muy bien.